Esto es Radio Avalon. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Perdón por el fallo de mute. Repito, buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, donde hoy no va a ser un solo personaje el que nos acompañe, sino muchos, porque hoy, en nuestro viaje en el tiempo, nos trasladaremos hasta uno de los momentos más relevantes de la historia de España, y que a pesar de que Francisco de Goya no asistió a las escenas en particular, las pintó de acuerdo a los relatos que oyó de los acontecimientos, en concreto, la carga de los mamelucos o los fusilamientos del 3 de mayo, y con los que sin duda dejó un homenaje de los hechos para la posteridad. Hace unos meses, con motivo de la Dana de Valencia, se difundió la frase «El pueblo salva al pueblo». Nada más real, porque cuando los gobernantes no quieren, no podemos decir no pueden, repito, porque cuando no quieren, ellos sabrán sus motivos a afrontar una situación, es cuando la gente normal se hace grande para afrontar los problemas. No siempre dará el resultado esperado, y llevará consigo muchos daños colaterales, pero estará ahí. De modo que hoy pasearemos hasta los llamados sucesos del 2 de mayo, porque fue en ese día de 1808 cuando el pueblo dijo basta ya la invasión francesa y comenzó con lo que hoy conocemos como la Guerra de la Independencia, guerra que elevó a la categoría de héroes entre otros a Agustina de Aragón o el tamborilero del Bruc. Pero no me voy a extender más, así que sin más, comenzamos.
y escucho el triste concierto que forman, tocando a muertos, la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones y oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arte las canciones. Lloras porque te insultaron los que su amor te ofrecieron, a ti, a quien siempre temieron, porque tu gloria admiraron, a ti por quien se inclinaron los mundos de zona a zona, a ti soberbia matrona que libre de extraño yugo no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Doquiera la mente mía sus alas rápidas lleva, allá un sepulcro se eleva, cantando tu valentía. Desde la cumbre bravía que el sol indio torna sola, hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra, no hay un puñado de tierra sin una tumba española. Tembló el orbe a tus legiones, y de la espantosa esfera sujetaron la carrera las garras de tus leones. Nadie humilló tus pendones, ni te arrancó la victoria, pues de tu gigante gloria no cabe el rayo fecundo, ni en los ámbitos del mundo, ni en el libro de la historia. Siempre en lucha desigual, cantan tu invicta arrogancia Sagunto, Cádiz, Numancia, Zaragoza y San Marcial. En tu seno virginal no arraigan extraños fueros, porque indómitos y fieros saben hacer tus vasallos frenos para sus caballos con los cetros extranjeros. Y aún hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto. Espacio falta mi canto para maldecir su nombre. Sin que el recuerdo me asombre, con ansia abriré la historia. Presta luz a mi memoria, y el mundo y la patria coro oirán el himno sonoro de tus recuerdos de gloria. Aquel genio de ambición que en su delirio profundo, cantando guerra, hizo al mundo sepulcro de su nación, hirió al Ibero León, ansiando España regir, y no llegó a percibir, ebrio de orgullo y poder, que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. ¡Guerra!, clamó ante el altar el sacerdote con ira. ¡Guerra!, repitió la lira con indómito cantar. ¡Guerra!, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en la hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra. La Virgen con patrio ardor, ansiosa salta del lecho. El niño bebe en el pecho odio a muerte al invasor. La madre mata a su amor y cuando calmado está, grita al hijo que se va. Pues que la patria lo quiere, lánzate al combate y muere. Tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones cantando santos deberes, y van roncas las mujeres empujando los cañones, y al pie de libres pendones el grito de patria zumba, y el rudo cañón retumba, y el vil invasor se aterra, y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad. En la tumba descansad. El valiente pueblo ibero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Los acontecimientos que se iniciarán el 2 de mayo. Pero antes de comenzar, para los que ya conocéis mi programa o aquellos que me seguís a través de mi canal de YouTube, sabéis que más o menos una vez al mes me acompaña en este paseo mi compañero de aventuras. Víctor Haas, buenas noches. Muy buenas, Fran. Un placer estar contigo en un paseo por la historia, en esta nueva andadura en Radio Avalon. Sí, porque hoy nos estrenamos los dos en Radio Avalon, haciendo el sí, programa así conjunto. Víctor, los sucesos del 2 de mayo, que no son sino el inicio, ¿no? Sí, fueron el inicio de todo, aunque por desgracia salieron mal para los que lo iniciaron, porque hubo una serie de represalias increíbles, pero sí, fue el inicio de todo,
porque hizo que todos los españoles que llevaban ya varios años oprimidos por la Francia de Napoleón, pues dijeran, oye, que si esto, sobre todo además en Móstoles, que fue donde surgió esto también, dijeron, si toda esta gente puede hacerlo, nosotros ¿por qué tenemos que seguir viviendo bajo el yugo francés? O sea, podemos hacerlo, evidentemente. La noticia de que había habido este alzamiento contra las tropas francesas se extendió rápidamente como la pólvora por toda España y poco a poco empezó a haber una serie de alzamientos por sur, norte, este, oeste, que llevaron al final a lo que conocemos como la Guerra de Independencia. Claro, porque en realidad, aunque muchos lo piensen, los franceses no nos invadieron. En realidad los dejamos pasar por aquí y se quedaron. Sí, por un rey muy simpático que tuvimos, Sí, sí. nunca mejor decirlo, fue Carlos IV. Felipe, ahí, Fernando VII, ¿no? Sí, Bueno, sí, tú Fernando, sí, tiras para atrás en la yo me voy un historia. poco para Te vas más atrás, para atrás. porque el primero que empezó con los contactos con los franceses fue Carlos IV. Correcto. De hecho, Carlos IV, por ser tan afrancesado, era repudiado y evidentemente fue cuando ya empezó a coger nombre su hijo Fernando VII, en un principio el deseado y finalmente el odiado. O sea, por entre los dos, entre uno y otro, pues se llevaron todo esto. Sí, esto fue simplemente los franceses, pues en un principio quisieron engañar, por decirlo así, un poco a España y su intención o lo que le propusieron a España era, mira, dejarnos pasar por aquí, porque vamos a ir a atacar a un país que era enemigo. Ellos tenemos que recordar que en España ya reinaban los Borbones, que eran de origen francés. Y claro, en un principio, pues, entre Carlos IV, Fernando VII, pues, se empanaron, no vieron el peligro real que corrían aceptando dejar a los franceses pasar, y realmente la intención era la que fue, quedarse en España. Al igual que en otros muchos lugares de Europa que fueron invadidos por el ejército napoleónico. Claro, Y porque entonces, en realidad el objetivo era Portugal, que no olvidemos, España era borbónica aliada de Francia y Portugal en aquella época era aliada del Reino Unido. eso es, así es. Y entonces, pues claro, y además simplemente al ser los vecinos eran los vecinos no deseados y a España, en un principio, si las intenciones de los franceses hubieran sido las correctas, también le interesaba, pues, lógicamente debilitar al imperio portugués, que Portugal en aquel entonces, pues era el claro enemigo también que tenía España, enemigo histórico, pero claro, y más aún siendo aliados, pues, de los ingleses, con los que España ya había tenido diferentes conflictos tiempo atrás. Pero claro, al final, pues la serie de sucesos se dieron que terminaron invadiendo España, trayendo a España pues lo que fue el afrancesamiento. De hecho, uno de los grandes pintores, que además pintó sobre los fusilamientos del 2 de mayo, del 3 de mayo, perdón, Goya, se mostró que era afrancesado. Algo que también pasó un poco a la historia por eso, que a la gente no le gustó mucho que fuera afrancesado. Y como él, pues muchísima gente importante. Pero claro, al final, ¿qué es lo que pasó? Que tras unos rifirrafes, por los franceses, evidentemente, el imperio napoleónico tenía un poder en aquel entonces casi equivalente al imperio romano y poco pudieron hacer en España. Que España había habido unos rifirrafes entre distintas facciones también dentro de los Borbones. Y al final, pues claro, todo esto supo aprovecharlo muy bien Napoleón, que colocó aquí en España pues a su hermano, a José Bonaparte,
como rey de España. Además, también hay que decir que por mucho fuera el invasor, tampoco es que fuera uno de esos reyes que se les tuviera muchísimo asco, ¿vale? Y el nombre gracioso, bueno, el que pasó en la historia, el de Pepe Botella, porque dice que le gustaba más el vino con un tonto un lápiz. Claro, el hombre lo intentó, ¿eh? O sea, el hombre lo intentó, Ujú. pero sí que es cierto que, bueno, es su hermano por un lado y la oposición que tenía del pueblo por la otra, pues no lo consiguió. Pero, claro, lo que es curioso de todo esto es que aquí había una corte, aunque Carlos IV y Fernando VII pusieron pies en polvorosa y se fueron, aquí había una corte que de hecho se pusieron del lado de los franceses, ¿no? Los afrancesados, todos empezaron a Ujú. apoyar a los franceses, ¿no? Que los encabezaba Murat, si no recuerdo mal. Sí, correcto, correcto. Evidentemente era lo que interesaba. O sea, en aquel entonces a nadie se le ocurría levantar un dedo contra Napoleón. O sea, como he dicho, o sea, Napoleón en aquellos años se mostró en todas sus campañas contra Austria, contra Rusia, etcétera, habían sido todo éxitos y fracasos para el país en cuestión. O sea, tenía un éxito, inclusive la corona británica llegó a temer por si caían derrotados. O sea, fue, podemos decir, dentro de los momentos de la historia que los ingleses más miedo llegaron a tener de los franceses. Pues que era un rodillo de aplastar. Sitio se le metía a Napoleón entre ceja y ceja, sitio terminaba bajo dominio francés. O sea, era un rival pues con una entidad muy poderosa, que luego además también en cierto aspecto incluso estuvo ayudando en Estados Unidos, si nos vamos en la guerra de independencia de Estados Unidos, para conseguir precisamente la independencia de Estados Unidos con éxito. Finalmente recordamos que los ingleses fueron expulsados en la guerra de Estados Unidos. De Pero hecho, sí, llegan a poner un emperador en México, los franceses. así es. Iban a poner un emperador en México y como digo, era el rollo también a aplastar y por el que los casacas rojas, como eran conocidos los británicos, fueron aplastados también en Estados Unidos. O sea, ya veías que evidentemente ya si en Estados Unidos que se había conseguido hacer esto contra los ingleses, pues para los ingleses dentro ya me voy otra vez a Europa, era un miedo completo. Y claro, entonces pues a las cortes, como tú dices, les interesaba, pues mira, vamos a apoyar a los franceses y a ver si así por lo menos nosotros conseguimos salvar nuestras cosas, salvar nuestras tierras y quedárnoslas. Como Claro. al final en algún caso sucedió, pero muchos fueron luego expropiados por distintos generales franceses, que eso ya fue lo que finalmente terminó cabreando al pueblo español y precisamente ese 2 de mayo, que además aquí en Madrid dentro de la semana que viene pues se celebra bastante, mmm, hizo que el pueblo ya harto hiciera lo que pocos años antes había surgido en Francia, una especie de revolución francesa, y atacase con lo primero que tenían. Por España el ejército regular estaba bastante mermado, atacase con lo que poco podía, herramientas del campo, de labranza, de herrería y tal, atacase al todopoderoso ejército francés que se supone que era el ejército más poderoso que había sobre la faz de la Tierra en aquel 1808. Claro, y tú lo has dicho, ¿no? Pronto, tú como madrileño, es una fiesta muy importante, ¿no? El Día de la Comunidad, además, el 2 de mayo. Eh, Evidentemente habían unas guerras de guerrillas, podríamos decir, que habían por todo el país, ¿no? Pequeños grupitos, casi de bandoleros, pues se podía decir, que atacaban contra los franceses, pero no es hasta este día
cuando el pueblo realmente inicia una sublevación, ¿no? Cuando realmente dice hasta aquí hemos llegado. Claro, y eso también tenemos que pensar. Evidentemente los franceses vinieron aquí pues con sus leyes. Los impuestos para el, digámoslo, el mediano en España subieron de una manera abismal. Todo era todo mucho más caro. La comida era escasa. Y lo que sí que está claro, y además lo ha demostrado la historia con el paso de los siglos, que con el hambre de una persona no puedes jugar. Y evidentemente, pues si el pueblo tiene hambre, pues no sé qué se sorprendió Napoleón que se alzaran contra él. Claro, porque leyendo un poco los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, ¿no? Que da mucho detalle sobre cómo fue esta rebelión. Él hace mucho hincapié en que se inicia en los barrios bajos. Allí es donde la gente, como tú has dicho, coge lo que puede, mujeres, niños, ancianos, y es donde empiezan, pero lo dice bien claro, en los barrios bajos de la ciudad, o sea, los barrios pobres, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, realmente, a ver, podemos decir que aunque también hubo cerca de lo que es la Puerta del Sol actual los alzamientos, pero realmente en Madrid comenzaron en Móstoles. Móstoles a día de hoy es un barrio obrero, un pueblo obrero al sur de la Comunidad de Madrid. Y claro, y fue el lugar principal donde se alzaron los revolucionarios para atacar al todopoderoso imperio francés. Y entonces, pues claro, al final, pues, como sabemos, evidentemente, Napoleón era mucho Napoleón y la revuelta fue aplastada prácticamente en pocas horas. Porque tú me dices ahora las armas pues, que tenían los franceses con las armas que tenían los españoles, es que no había ni punto de comparación. Pero claro, esto hizo que el resto del país pues él dijera, nosotros también podemos. Y poco a poco empezó a haber una serie de revueltas que ya dejaron de ser, pues como tú hubieras dicho, los bandoleros Curro Jiménez, por ejemplo. Todos recordamos esa serie. Sí. Y empezaron a alzarse ya a lo bestia contra el todopoderoso ejército francés, con la consecuente, al final, expulsión de los franceses, si no recuerdo mal, 1812. Uh-huh. Claro, pero es que, a ver, el ejército francés en España era de 30.000 soldados, que se dice poco, 30.000 soldados, y teniendo en cuenta que lo que era el ejército se puso de parte de los franceses, apenas un par de militares de poco rango hicieron oposición. Y aquí juegan un papel muy importante, a mí me llama mucho la atención, que el ejército contaba con unos soldados egipcios, que los llamaban los mamelucos, gente que escrúpulos poco, y de hecho organización militar tampoco, estos cargaban y cargaban. Sí, sí. Esos atacaban como tenían que atacar, sin ningún tipo de escrúpulo contra nadie, y desde luego no dejaban títeres con cabeza, bajo ningún concepto. Pero, mira, si algo tenemos que decir respecto a todo esto que estamos contando a tus oyentes, es que además, a raíz de todos estos primeros enfrentamientos que hubo, antes de que realmente pudiéramos hablar de lo que fue la revolución para la guerra de independencia española, que esto luego además terminó desembocando en 1812 en la primera constitución que tuvimos en nuestro país, que fue la PEPA. Uh-huh. Las Cortes de Cádiz, el día de San José. Correcto, o sea, todos estos alzamientos, la PEPA, a lo mejor para quien no lo sepa, precisamente porque para que los franceses no supieran, pues decían viva la PEPA, y era realmente porque se había firmado esta constitución el día de San José, en 1812 en Cádiz. Y es un hecho
totalmente importante, aunque luego hubo distintas constituciones hasta la, perdón, hasta la actual en nuestro país, pero que todos estos primeros, llamémoslos héroes, que simplemente aquellos anhelos de libertad que tenían por dos reyes que lo habían hecho muy mal, como eran Carlos IV y Fernando VII. Recordamos Fernando VII, padre de Isabel II, Ujú. pero que finalmente al rey, a Fernando VII, se le obligó a firmar esta constitución. Claro, porque O sea que es un hecho muy importante en España. el 2 de mayo da paso al 3 de mayo, ¿no? O sea, Murat ya Ujú. lo asume todo, ya se convierte en el cabecilla, ya el ejecutivo, el ejército, Murat lo domina todo y lo primero que hace es hacer un decreto de condenar a muerte a todo aquel que porte un arma. Y entre las armas se consideraba una mujer que llevara una aguja de coser. Cosa increíble. Y aquí empieza el otro Ujú. punto importante, ¿no? Lo que Goya plasmó, ¿no? Los fusilamientos del 3 de mayo. Ujú. En el que más de 400 personas en distintos puntos de Madrid pues fueron ejecutadas, muchos de ellos por haber participado en esta rebelión, pero claro, lo tienes hasta una aguja de coser, pues ya puedes imaginarte, prácticamente todo el mundo. Además es que ya no solo represiones estos fusilamientos de estos héroes nacionales que fueron ejecutados, sino luego otros muchos y otras muchas fueron encarcelados, encarceladas en las peores condiciones humanas por parte de los franceses. Ya no solo todos ejecutados, porque evidentemente si Francia, el imperio francés, se lo hubiera propuesto, hubiera podido matar a muchísimas más personas, pero tampoco les interesaba, evidentemente. Digámoslo, lo intentaron hacer como elección, pero que luego otros cientos miles fueron encarcelados en condiciones infrahumanas, muriendo, claro, en prisión. Ujú. Se habla mucho también de que Murat cuando hace todo lo que hace, ¿no? Todos estos decretos de represión básicamente, él en realidad lo que quiere es convertirse en el favorito de Napoleón y convertirse en rey de España. O sea que él, su idea es decir, yo no solo tengo el gobierno, sino que además quiero ser rey. Pero claro, ahí pesa mucho la sangre y pues a quien nombra rey de España Napoleón. Evidentemente, creo que eso no le sorprende a nadie, a José Bonaparte, a su hermano. Y claro, supongo que Morat pues se pillaría un cabreo de tres pares de narices, pensando que iba a ser el elegido por parte de Napoleón. Pero claro, donde esté la sangre, que se quite todo lo demás. Claro, porque ya cuando corren los rumores de José Bonaparte, ya son los propios nobles los que empiezan a desacreditar, ¿no? A Murat, es decir, que se ha pasado con la población, que no lo van a aceptar. Ellos mismos ya, a ver, era una época en que los nobles, tú lo has dicho, lo que querían era mantener sus tierras y sus cositas. Entonces Claro. les daba igual quien viniera, ¿no? Se ponían a un lado, Pues se que ponían al también, otro. piensa también que Murat probablemente no fue nombrado rey, evidentemente por las represiones que tuvo, ¿vale? Y claro, si esto, creas que no también inquietó al propio Napoleón, porque evidentemente dijo, mira, ¿cómo puedo nombrar yo rey a este tío que se ha sobrado 40 pueblos? Es que no lo van a escoger nunca, pues mira, para eso, además mira, mi hermano que está en Francia sin hacer nada, pues mira, lo mando para España y le declaro José I, Ujú. Que como finalmente terminó sucediendo. como acabó siendo. Aún así, a mí sí que me choca porque seguían habiendo una facción que se llamaba la España Patriota que seguía defendiendo a Fernando VII. De hecho, Fernando VII vuelve luego otra vez como rey, no lo olvidemos.
Sí, pero ya vuelve como un rey muy debilitado. Y se convirtió aún en rey más debilitado cuando todos sabemos que fue obligado a firmar la Constitución de 1812. Sí. Esto era como humillante para un rey, pues que se le obligara a firmar algo que deseaba el pueblo. Y más estamos hablando de un rey como quedaba en España, que fue el último rey absolutista que hubo, Fernando VII, que además cuando vio otra vez que las cosas se complicaron, pues tuvo que andar pidiendo justo ayuda a los que habían echado, con los famosos 100.000 hijos de San Luis, Ujú. Correcto. que era parte del ejército francés, que al final, digamos lo que Fernando VII, lo que era un borracho de poder, ¿vale? Él quería ser rey bajo cualquier concepto. Por eso en un principio, sí, sí, no tengo ningún problema, yo firmo lo que haga falta porque él quería. Él sabe que no firma esta constitución de 1812 y sabe que su reinado no dura después casi 20 años. Por lo que a él le interesó, pero él en cuanto pudo, pues volvió a conspirar con los que había luchado años atrás para, para volver a convertirse en lo que él deseaba, un rey absolutista. Claro. ¿Y tú crees, Víctor, que en algún momento en aquellos acuerdos de Bayona que firman Carlos IV y Fernando VII con Napoleón, a Fernando VII le pudo pasar por la cabeza que Napoleón le iba a dejar volver a España y convertirlo en rey? Evidentemente yo creo que alguna cosa en algún momento tenía que tener hablada con Napoleón. Luego también sabemos que Napoleón evidentemente al final fue derrotado, porque Napoleón fue derrotado, pero yo creo de alguna manera, viendo cómo estaba la situación, yo creo que al menos Fernando VII sí se pensaba que al ser un rey que en un principio todo el mundo deseaba que estuviera en España, pues volvería a convertirse en rey. O sea, yo creo que él de alguna manera no descartó esta idea nunca. No sé tú cómo lo piensas, pero yo creo que él realmente jamás descartó la idea de volver a ser rey. No, yo creo, conociendo un poco la personalidad de Fernando VII, yo creo que pensó, bueno, ya me he quitado a mi padre de encima, vamos allá, pero yo voy a volver. Yo creo, sí, convencido de que él estaba seguro de que volvería. Vamos a centrarnos un poquito en el reinado de José Bonaparte. Se peleó con Napoleón en alguna ocasión y es curioso porque él se pelea principalmente porque Napoleón quiere, lógicamente, expoliar todas las obras de artes que hay en España. Y gracias a ese enfrentamiento nace el Prado. Uh-huh. Es- Nace el Prado, el museo más importante, podemos decir, lo que tenemos a nivel aquí en Madrid. Yo creo que también me atrevería a decir a nivel nacional. Hombre, posiblemente a nivel pictórico, yo incluso me avanzaría a decir de los más importantes del mundo, ¿eh? Uh-huh. Pues sí, no, pensado así, sí. Y claro, al final pues pasó lo que nos podíamos imaginar. Luego, evidentemente, la gente en un principio, sí, estaba este rey, José Bonaparte, pero luego, como hemos dicho antes, no era un rey que se le tuviera tanto asco y tanta tirria, porque él lo que quería sobre todo, mm, una de sus ideas principales era encajar, ¿vale? Y él sabía, pues evidentemente, que su apellido pesaba mucho, él sabía que tenía ese poder, pero vamos, luego fue un rey bastante tranquilito. O sea, también tenemos que decir que fue dentro de los reyes, podemos decirlo, entre el siglo, finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, que menos gente mandó a ejecutar, ¿vale? Y que menos metía
la típica esta, pues, que era ya, vamos, muerte seguro de traición. Porque él, sobre todo lo que quería, él luego al final se terminó, aunque no lo fuera, sintiendo un español más. Él se fue cuando fue obligado a irse a España, se fue con muchísima pena de España. Y además hubo mucha gente, inclusive gente que había luchado contra él, pero claro, ahí ya era luchar por liberar tu país de la opresión de un dictador que era Napoleón y todo lo que fuera así, pero él en un principio intentó actuar en España de la manera, podemos decirlo hoy en día, más democrática posible. Claro, También fue... lo que pasa es que con limitaciones, o sea, su hermano nunca le hubiera permitido que hiciera algún tipo de Pero claro, al guiño. estar él, también puedo decir, al estar él, a diferencia de otros países dominados también por Napoleón, España evidentemente empezó a pagar impuestos a la corona francesa, a Napoleón, es obvio. Pero evidentemente al ser el hermano el que estaba ahí, eran muchos menos impuestos de los que pagaban otros países. Porque claro, él también decía, es que yo encima como suba más los impuestos aún, él llegó a tener peleas con su hermano por eso, por no querer subir los impuestos más de la cuenta y de lo justo. Pues a él lo que quería, lo que le molaba, era estar en España. Y claro, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues que encima te intenten estafar y eso había hecho que hubiera muchas más revueltas. Aunque las revueltas, vamos, podemos decir que hasta la expulsión de los franceses no pararon. Sí, Pero vamos, no pararon, pero fue un poco una guerra de guerrillas en realidad. claro, pero probablemente no llegó a más, yo creo, por la figura de José Bonaparte. Porque es que a él tampoco le interesaba ahora que se liara las que se estaban liando en otros lados. O sea que en Con, realidad es un rey al que la historia, pues bueno, tampoco le está dejando muy bien, ¿no? Y a lo mejor sí que lo has comentado, sí que intentó hacer cosas buenas, aunque su hermano, pues o el ejército pero claro, lo cohibiera, ¿no? a mí esto me gusta compararlo. Imaginemos 100 años más tarde, si Hitler hubiera tenido un hermano, pues evidentemente el hermano de Hitler probablemente hubiera sido igual que José Bonaparte. Claro, tienes ahí a tu hermano mayor encima achuchándote y tal, pero que él muchas cosas intentó hacerlas de la mejor manera posible, precisamente para conservar el trono, ¿no?, de España, que le Claro, interesaba mucho a él. porque se habla mucho de su personalidad, ¿no? Era dado al alcohol, eso ya era un rumor que conocían todos, y una personalidad débil. Entonces, quizás Napoleón lo eligió a él porque pensaba que Murat era una personalidad muy fuerte que en algún momento se le podría volver en contra por sus ansias de poder y dijo, mi hermano es más dócil, aunque luego no le resultara tal. Claro, él, evidentemente, tú quieres ser como eres, en el caso de Napoleón, pues tienes que asegurarte de no tener a nadie que esté a tu altura. O sea, todos los que vengan por ahí, que estén más bien debajo de ti. Claro, él era más dócil, más tranquilo, más tímido, pero evidentemente Morat pues ya era una personalidad probablemente 100% idéntica a la de Napoleón Bonaparte. Y Y ya, evidentemente pues a Napoleón Bonaparte pues eso no le interesaba. claro, ya hemos dicho, ¿no? Hay muchas guerras de guerrillas. Es verdad que los españoles, esas guerras de guerrillas, parece que las empiezan a controlar, las empiezan a dominar. Cada vez se suma más gente a esas rebeliones, incluido el pueblo. O sea, se habla mucho de que los militares franceses se cuidaban mucho de ir por debajo de las aceras porque las mujeres les tiraban macetas, ¿no? Directamente. Claro, claro, sí, así fue. Evidentemente pues ya el pueblo al final, por mucho que haya gobernantes que haya tal, el pueblo
termina siendo mucha más gente. Y fue uno de los momentos, podemos decir, el primer momento de la historia de España en el que todos se unieron, porque ya si nos vamos, evidentemente, a otros momentos similares en la historia de España, se me ocurre la Reconquista, pero evidentemente en la Reconquista contra los musulmanes eran distintos reinos, no era un país. Y aquí, evidentemente, ya en el caso de en esta época, pues ya estamos hablando de un país. Y yo ahora mismo no sé cuántos millones de habitantes tendría España en aquella época, pero evidentemente fue una muestra de unión, de el pueblo unido jamás será vencido, y fue al final lo que terminó pues expulsando a los franceses de España. Porque sí, aunque había francesados y tal, pero luego al final todo te tira más la sangre de tu país. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, claro, Tira más perfectamente. la sangre de tu propio país y claro, tú lo que no quieres como país es estar invadido por otro. Claro, porque fíjate algo curioso, las rebeliones en toda España y la rebelión también es, por ejemplo, en Cataluña. Cataluña que 100 años antes había acudido casi al rey Luis para intentar un acercamiento, ¿no? Ya sabemos las guerras que siempre han habido con el Rosellón francés, ¿no? Ujú. Y que hizo un acercamiento a Francia, pero cuando realmente hay esta invasión napoleónica, en Cataluña también hay una sublevación total contra los franceses. Claro. Y luego además todos también empezaron a aprovecharse que fue también uno de los momentos en los que ya Napoleón pues estaba más bajo de poder. Evidentemente ya hasta ese entonces, podemos decirlo, Napoleón había sufrido muy pocas derrotas, prácticamente contadas, y poco a poco, pues ya evidentemente el pueblo francés empezó a tener poca confianza en él, como al final terminó demostrándose con la derrota final de Napoleón en Waterloo, en 1818, si no me equivoco. Ujú. Pero claro, ya evidentemente mmm, estaba debilitado, Claro, porque porque eso es lo para que él, permitir eso, eso es lo que provoca, ¿no? Que al final, bueno, cuando Napoleón ya es verdad queda bastante debilitado, en realidad José Bonaparte lo primero que hace también es irse del país, ¿no? Es decir, a ver, esto, mi hermano está cavando su tumba y la tumba va a ser mía al final aquí en España. sí, sí. Pero él se fue con muchísima pena de España. O sea, hay algunos escritos incluso que afirman que cuando cruzó la frontera salió llorando. Porque él en el fondo el tiempo que estuvo en España, para él fue un tiempo feliz, pero como bien lo has dicho ya, Napoleón está debilitándose. Yo soy hermano de Napoleón. Joder, si a mi hermano le terminan cazando como le cazaron al final, mmm, a mí me va a pasar lo mismo. Y ya, evidentemente, temía por su propia vida. Claro, incluso corre una conversación que no sé si es real o no, de que cuando Napoleón, que ya, bueno, ya ve que su reinado ya llega a su fin, ¿no? Su imperio, y reconoce a Fernando VII nuevamente como rey de España en detrimento de José I, José Bonaparte le dice a Napoleón que es igual, que él no quiere ser rey, pero lo que quiere es volver a España, aunque sea con un Fernando como rey, porque quiere vivir en paz. Claro. Sí, él estaba enamorado de España. Pero tanto Napoleón como José. O sea, pero principalmente, evidentemente, José. Porque claro, probablemente a él. Ahí también tenemos que ver un poco el contexto. Probablemente el francés de la época, pues era más serio, como más señorito. Y claro, aquí se encontró a él que le gustaba beber, pues con la gracia, por decirlo así, del pueblo español Y buen vino. y el buen vino y decía, joder, mmm, ¿en qué sitio voy a estar mejor? Joder, aquí bebo bien, como bien, tengo lo que yo quiero porque no voy a querer estar aquí.
Porque evidentemente España, como decía Napoleón, en cierto aspecto era indisciplinada. Cosa que evidentemente a él, a José, pues le gustaba. Y de hecho, José, hay algunos incluso que afirman que a veces se le podía ver en la taberna del barrio más chungo que te encontrabas de Madrid. Como luego haría tiempo después Alfonso XII. ¿Sabes? Que también se va mezclando entre la plebe para estar ahí de cachondeo y de juerga. Pues aquí nos encontramos con otro que probablemente hiciera lo mismo. Claro, porque durante estos años difíciles, donde España pues estaba dominada por los franceses, habían rebeliones populares, Fernando VII no vivió mal en Francia, ¿no? No, claro, él se juntó a sus más allegados en Francia, nunca quiso perder esos contactos de la familia real francesa y evidentemente Fernando VII al final también, pues, entre comillas, lo que le volvió a traer a España es que ya era lo único que él iba a poder llegar a gobernar. Pero cuando él volvió, como decimos, ya volvió como un rey con la cabeza entre las patas. Claro, pero aún así vuelve con una intención de dar un golpe de Estado y aunque al principio él firma la Constitución de 1812, su idea es derogarla y convertirse en lo que él soñaba, un rey absolutista. Claro, porque a él le interesaba pues que todo el poder fuera para él y que no dependiera del pueblo, en absoluto. Pero al final, pues bueno, le salió el tiro por la culata un poco. También tampoco gustó mucho en su día cuando nombró a su hija como sucesora a la corona, porque él lo que quería era alargar su dinastía, por decirlo así de alguna manera. Y sabemos que él se saltó todas las leyes habidas y por haber para que Isabel II terminara volviendo aquí como reina. Sí, porque de hecho no es que derogó, pero es que no hizo caso a la ley sálica, que de hecho se derogó hace muy poquito, en España. No olvidemos que es que las mujeres no heredaban el trono. Claro. Pero vamos, él como buen rey absolutista, que terminó siendo al final de su reinado, pues al final tenemos que decir también, con la entrada otra vez de los 100.000 hijos de San Luis, evidentemente el temor volvió a España, ya se convirtió en un rey odiadísimo. Como decimos, en un principio, cuando salió primero Carlos IV, la gente estaba como loca por que viniera Fernando VII, porque parecía mmm, que Fernando VII iba a ser el Salvador de España. Además, sí, venga, tráeme la Constitución, yo te la firmo sin ningún problema. Todo eso al pueblo le gustaba. Diciendo, joder, por fin vamos a encontrarnos con un rey. Evidentemente, los pactos de Fontainebleau se desconocía absolutamente todo, que él también andó detrás junto a su padre, junto a Carlos IV, para la entrada de los franceses en España. Pero esto es algo que se supo tiempo después. Él en un principio todo esto se desconocía, que él hubiera estado en estos tratados de Fontainebleau, y entonces pues la gente decía, joder, ya por fin, va a venir un rey, además este rey nos firma la Constitución, va a ser como el rey que tenemos actualmente, un rey parlamentario, que al final, claro, vino en esa tapadera vestido de cordero siendo un lobo. Y se cargó Y al final, pues, se cargó a se todos los cargó liberales. todo. Se cargó a todos los liberales. Se cargó a todos los que no le interesaban y ya claro, a ver quién le tosía encima. Además, rey no podía haber más que él. Incluso alguno llegó a echar de menos al tío José, porque es así, o sea, algunos, inclusive ya cuando en la segunda parte del reinado de Fernando VII, llegaron a echar de menos a José Bonaparte. ¿Sí? Porque Entonces estamos hablando, ya no es el deseado, ahora es el rey felón, el traidor, ¿no? claro, Ya cambia el apodo. que preferían a un rey extranjero como era
José Bonaparte que a tu propio rey, el que tocaba por narices por herencia. O sea, algo también muy llamativo, Claro. Y, desde luego. y volviendo al 2 de mayo. En la presentación decía yo que el pueblo salva al pueblo en muchas ocasiones, aquí lo hemos visto. ¿Realmente fue una victoria del pueblo? Fue una victoria porque hizo que otros alzaran. Hasta ese entonces el pueblo estaba oprimido. El pueblo, evidentemente, tú lo has dicho, 35.000 soldados de Napoleón aquí, pues estaba asustado. Joder, es que contra esto no vamos a poder. Y al final vieron que estos, aunque realmente no hicieron nada, salvo luego quedar presos o morir fusilados, pero en otras partes de España sí que hizo, joder, estos han podido. Al menos han estado inquietando a todos estos. Recordemos también que hubo muchas bajas en Madrid por parte del ejército francés. O sea, sí, muchas, bueno, creo que hubo 200 bajas, pero 200 bajas en un ejército tan fuerte como el francés era una victoria. Y ahora, al final, pues, hablaban entre los pueblos, hablaban entre las ciudades y uniéndose todos, pues al final es cómo se consiguió expulsar a los franceses. Que si estos no hubieran sido, llamémosles, aunque sea un poco blasfemo lo que voy a decir, mártires, probablemente los franceses hubieran seguido en España muchísimo más tiempo. O al menos, por lo menos, hasta 1818, ya cuando definitivamente Napoleón fue derrotado en Waterloo. Ujú. Porque O sea, hubieran sido muchos más años. lo has mencionado antes, ¿no? Al final, el que de alguna manera toma las riendas es el alcalde de Móstoles, ¿no? En aquella época era una población, una ciudad independiente. Ahora me has comentado que es barrio, ¿no? Pueblo, sigue siendo pueblo. Y eso es un alcalde al final el que dice, bueno, vamos a hace un bando llamando a todos los españoles. Un alcalde de un pueblo hace un bando llamando a todos los españoles que hay que empuñar las armas. Claro, y con lo que tengáis, o sea, tú lo has dicho, también muchos se unieron del ejército español, por miedo se unieron a los franceses. Entonces, que al final era gente normal de calle luchando contra militares profesionales. Y ahí estaba, ¿no? Que luchaba. Y todo también mucha inspiración recibieron con lo que hemos dicho, con la guerra de independencia, curiosamente, de Estados Unidos, que fue algo muy similar. También donde todos, al final, gente, milicias, pues se consiguieron alzar en este caso contra el todopoderoso ejército británico. Claro, que Pues al, aquí al pasó final un poco de lo mismo. era el sueño supongo que era el sueño que nunca pudo cumplir Napoleón, ¿no? Poder hacer frente a los ingleses, ¿no? Emulando a los emperadores de Roma, que al final eran sus ídolos, ¿no? Los grandes emperadores. Claro. Y Napoleón al final, pues de borrachera de poder, pues terminó en comatílico. Y perdiendo todo. Pues sí, se enfrentó con quien ni siquiera, pues igual posiblemente no estaba preparado. Y Víctor, ya a modo de acabar con este paseíto de hoy, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿De qué nos puede, a mí me gusta mucho saber qué nos puede enseñar la historia? ¿Qué nos puede enseñar la historia de este 2 de mayo? Pues lo primero que nos tiene que enseñar que tampoco hay que fiarse de todo el mundo que te venga con intenciones. O sea, hay, por ejemplo, y así nos vamos a finales de los años 30 en España con Franco, que Franco ahí, evidentemente, con las reuniones en Endaya con Hitler, pues dijo, uy, para mí este que quiere entrar por aquí me suena un poquito raro. Y no dejó entrar al ejército nazi. O sea, tenemos que ver que 100 y pico años después pasó lo contrario en España. Claro, que igual si lo hubiéramos dejado pasar, pues igual Pues también, hubiéramos terminado invadidos por los nazis. claro, la historia hubiera cambiado, ¿no? Eso es lo primero. Y luego lo segundo,
que todos podemos tener ideales políticos, todos podemos tener de todo, pero al final luego todos somos el mismo pueblo y a todos nos interesa lo mismo, ¿vale? O sea, tampoco es que ninguna busquemos tal, pero realmente la gente con vivir medianamente bien, tener todos los días un plato de comida sobre la mesa, su familia, su vida, sin que nadie le esté molestando, el ser humano con eso es feliz, No hay al fin y al enemigo cabo. más malo que el hambre, ¿no? Claro. Y entonces, pues, lo que nos tiene que servir es, a día de hoy, aplicable, pues, en vez de ver las escenas bochornosas que nos encontramos muchas veces en nuestro queridísimo Congreso de los Diputados, pues pensemos un poquito. Luego, al final, todos somos iguales. No, no tenemos que andar a leches todos los días. Claro, y eso es verdad. Pues Víctor, muchas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy, que volveremos a estar juntos seguro pues para hablar de Napoleón o otras figuras de estas que sé que te gusta tanto analizar. Por supuesto, cuando quieras, ha sido un placer estar contigo en este primer paseo por la historia para mí, Ujú. en Radio Avalon, y esperemos que haya muchos más para hablar de quien tú quieras. Pues seguro, van a haber muchos más seguros. Y ya para acabar hoy con nuestra pista musical, lo haremos con una de esas canciones que hablan de la resistencia ante los franceses. Una canción que todas las gaditanas conocen muy bien. Gracias por acompañarnos hoy en el Paseo de la Historia. Os recordamos que mañana en Radio Avalon os volvéis a encontrar conmigo a las 4 de la tarde para escuchar las sonatas de Beethoven. A las 7, el mundo de los videojuegos y del anime. Y a las 10, como siempre, el diván de David. Y ahora os dejo con Lolita Sevilla y las bombas que tiran. Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería, no me quitarán el gusto de cantar por alegría. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tirabuzones, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nace ya vienen pidiendo guerra, 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 y se ríen alegres de los mostachos y de los marriones, de los gabachos. Ya hasta saben hacerse tirabuzones con las bombas que tiran los fanfarrones. Son de piedra y no se nota las murallitas de Cali. Son de piedra y no se nota para que allí los franceses se rompan la cabezona con las bombas que tiran los fanfarrones. Se hacen las gaditanas, tirabuzones, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nace ya vienen pidiendo guerra, 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 y se ríen alegres de los mostachos y de los marriones, de los gabachos. Ya hasta saben hacerse tirabuzones con las bombas que tiran los fanfarrones. Donde las palabras sanan y las ideas despiertan. Esto es Radio Avalon. Esto es Radio Avalon.